Cordial saludo, mi nombre es Sofía Malagón. A continuación les voy a presentar mi pregunta-problema. Dice así: ¿cómo integro en las actividades escolares la población con discapacidad auditiva en la institución educativa Mate Candela en las aulas? Justificación, pues les voy a hablar de por qué este proceso no se está dando actualmente. En las aulas de la institución educativa Mate Candela se relacionan niños, niñas y jóvenes de diversas culturas, costumbres, razas, religiones, lugares de procedencia y sobre todo capacidades diferentes. Por lo que es de gran importancia reconocer la diversidad en muchos aspectos. Es evidente que los docentes conocen del tema de la discapacidad, han escuchado, sin embargo no se atreven a trabajar de lleno en ello porque no es de gran relevancia por no sobrecargarse de trabajo. Pues resulta y pasa que actualmente los estudiantes con discapacidad auditiva los reciben en la institución, pero no para ofrecerle una atención diferencial, sino para llenar un cupo. Entonces los reciben, los tienen en el aula, como ese estudiante ahí para llenar ese cupo, le pongo a hacer cualquier cosa, lo pongo a colorear porque no sabe hacer más nada, simplemente lo pongo en el aula y no se le ofrece una atención diferencial, pues porque algunos no tienen suficiente conocimiento. Lo otro es muy agotador para el docente estar haciendo, pues esa es la mentalidad que se tiene, estar haciendo doble planeación, buscando material, bueno, es más trabajo para él, entonces por eso es que se deja al estudiante con discapacidad allá, más no se hace ese trabajo diferente. O sea, no existe esa motivación para ofrecer una atención de calidad a la población con discapacidad verdaderamente como debería ser. Continuamos. Por lo tanto, el primer paso es reconocer la diferencia, no solo de capacidades, sino de diferentes ámbitos, tales como el económico, político, social, religioso de los estudiantes y docentes. Seguidamente incluir esa diversidad en el currículo escolar, planes de estudio, de aula, proyectos transversales para así darle sentido a una educación para todos, eliminando la segregación, exclusión y discriminación, motivando a los docentes a trabajar en equipo por la diferencia. Pues a algunos docentes les cuesta, todavía tienen esa mentalidad de querer sobresalir y les cuesta compartir su trabajo con los demás. Entonces al cerrarse el docente, pues ese trabajo no se comparte, dificulta ofrecer una atención diferencial y cuando se tiene al estudiante solamente ahí aislado como invisible, pues es un gran problema porque genera que los demás estudiantes lo rechacen, se genera la exclusión, la discriminación, no, ese estudiante es bruto, ese estudiante no aprende, fulanito no habla, fulanito no sabe, ¿sí? Entonces como que no se dan respuestas, no se incluye, sigue invisible, como que el bruto, como que no sabe, eso lo pone en una situación de marginalización y no le garantiza el acceso a una educación de calidad. Del mismo modo, en el caso de la discapacidad auditiva, es necesaria la sensibilización en el aula de quienes aprenden de una manera diferente y no pueden acceder al conocimiento de la misma forma, de tal manera que se debe dejar de homogeneizar la educación. Es incorrecto tratar a todos por igual sabiendo que cada individuo tiene capacidades diferentes. A los maestros les corresponde la ardua tarea de aplicar estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. De acuerdo con la discapacidad auditiva, después de hacer el proceso de sensibilización a la comunidad e inclusión en el currículo escolar, se debe proceder a la adaptación de los contenidos de manera que sean de fácil acceso a través de una metodología flexible y el uso del material real del entorno, además de implementar láminas para facilitar la comprensión y el empleo de la lengua de señas. No solo con los docentes, sino también con los estudiantes les corresponde aprender la lengua de señas para promover la comunicación con estudiantes sordos y hacerlos parte activa del contexto como individuos con habilidades que aportan a la construcción de la sociedad. Qué bonito es cuando se incluye a una persona con discapacidad auditiva, en que todos se vinculan, se ponen la camiseta, se meten de lleno
aprender lengua de señas, ya el estudiante ya no va a ser ese estudiante aislado, como que invisible, sino va a ser visibilizado ante la comunidad educativa y todos lo van a tener en cuenta. Entonces, a las personas aprender lengua de señas, pues va a facilitar la comunicación con ese estudiante y él se va a sentir parte activa del contexto, de su proceso de educación, ¿sí? Por su parte, seguidamente de la inclusión es de tener en cuenta que la forma de evaluar no puede ser la misma que los demás. Es de anotar que hay que valorar los logros, progresos, el cumplimiento de metas y el desarrollo de habilidades. De igual manera, cabe resaltar que el proceso de inclusión debe ser evaluado por los docentes, padres de familia, estudiantes y directivos docentes, identificando las debilidades, fortalezas, nuevas propuestas de innovación que permitan ofrecer una educación de calidad, no solo en el sentido intelectual, sino también humano e incluyente, que promueva cambio de pensamiento a la diversidad desde las aulas. Hay que tener en cuenta que al dejar de homogeneizar, no solo en los contenidos, también hay que tenerlo en cuenta en la evaluación. No se puede evaluar de una manera igual a los demás, que si los demás aprendieron a hacer las operaciones básicas, al estudiante se le puede valorar, bueno, relaciona las cantidades con el número por medio de objetos, ¿sí? Se valora de una manera diferente lo que logró, lo que alcanzó a hacer. Asimismo, es importante que la comunidad se vincule, ¿sí? Porque como se dice por ahí, una sola golondrina no hace llover, entonces al integrarse toda la comunidad, el proceso va a ser mucho mejor, el proceso de inclusión. Entonces, ahí les dejo mis